Cosas previas al tema que nos ocupa. Sí, maestro, déjame. Estamos aquí en el auditorio empezando la conferencia. Es meramente circunstancial. Nuestro señor rector nos mandó para dar inaugurado los trabajos de la Semana de la Biología a un historiador. Y supongo que se notó que era historiador. Y bueno, es curiosísimo, no he perdido a mis años la capacidad de asombro. Y me dejó asombrado una serie de inexactitudes acerca de la Facultad de Biología. Qué pena. A menos que yo haya escuchado mal, entiendo que dijo que estaban dando clase en la Facultad de Altos Estudios en el año de 1962. Sí dijo eso, ¿no? ¿Alguien lo escuchó también y lo recuerda? Lo que es increíble es que en el 62 no existía la Facultad de Altos Estudios. Eso es inaudito. ¿Cómo alguien puede dar clase en una facultad que no existe? Bueno, tal vez en el mundo bizarro, ¿verdad? Pero en esta realidad que estamos, pues es una inexactitud. No sé si me haces favor de pasar antes de la presentación el documento en PDF. Y la verdad es que no tenía preparado, pero cuando uno no está preparado, pues se trae todo el arsenal, ¿no? Y justamente yo me traje este documento que lo vamos a revisar con detenimiento, porque vale la pena. Fíjense, es un documento que está fechado. Bueno, ¿quién emite el documento? Por supuesto que lo emite la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pero nada menos que a través del Consejo Universitario. ¿Quién es el Consejo Universitario? El Consejo Universitario es la máxima autoridad de nuestra universidad. Y esa máxima autoridad de nuestra universidad, el día 21 de agosto del año de 1992, manda el documento al maestro en ciencias en ese tiempo, Miguel Martínez Trujillo, que era nuestro director de la facultad. Todavía no era doctor Miguel. Miguel, entre paréntesis, nada más lo menciono, fue el primer director egresado de nuestra facultad. Ese muchacho que dijo que llegó a clase temprano, y como lo odié desde entonces, jamás llegó tarde a clase, y eso me obligaba a mí a llegar pues también antes de las 7 de la mañana, ¿no? Porque por lo menos ya estaba Miguel. Y ese señor Miguel recibió este documento. ¿Y qué dice ese documento? Ese documento dice que el secretario de la universidad, el doctor en ese tiempo, el doctor Soria, en su carácter de secretario de la universidad, le envía al director, en atención a la solicitud que nuestro director hizo, de las copias originales de
las actas del Consejo Universitario, en el cual se da cuenta de la reapertura de nuestra facultad. ¿Quieres subir un poco el documento? Un poco más, por favor. Y entonces, más, por favor, hasta el documento propiamente, que ya son las copias de los archivos del Consejo Universitario. Un poco más. Ahí está. ¿Por qué celebramos el día de hoy el aniversario? No es que ese día, 8 de noviembre, hayamos iniciado labores, sino que ese día, el 8 de noviembre de 1972, se acuerda por parte del Consejo Universitario, en sesión, como siempre de ellos solemne, la creación de una facultad que curiosamente nunca existió. Qué cosas, ¿no? Ya llevamos 2 que no existen, ¿verdad? Un señor que dice que se daba clase en la Facultad de Altos Estudios, cuando todavía no existía, y aquí damos cuenta de la creación de una facultad que nunca funcionó como tal. En esta facultad, que se llama la Facultad de Ciencias y Humanidades, se autoriza su creación con 4 escuelas: la Escuela de Historia, la Escuela de Filosofía, la Escuela de Físico-Matemáticas y la Escuela de Biología. Esta es la fecha por la cual el día de hoy se celebra, digamos, el aniversario de nuestra facultad. Pero en realidad, si ustedes se fijan en la fecha, la facultad no empezó, bueno, en ese tiempo la escuela no empezó a trabajar, sino se autorizó. Si seguimos leyendo, no lo vamos a leer, por supuesto, todo. Síguele. Ahí se dice, por parte del rector, cuáles son los motivos y de dónde vendrá el financiamiento para la apertura de esta facultad, y dice sobre todo para qué, cuál fue el motivo de la creación de esta facultad. Síguele, por favor. Y pasamos a otro documento que viene adjunto a este, que seguramente la solicitud de nuestro director en ese tiempo, Miguel Martínez, presentó. Este documento fecha que el día 4 de marzo de 1963, se autoriza la creación de la Facultad de Altos Estudios. Esa es la facultad a la que el historiador hace un momento se refería, pero curiosamente nadie puede dar clase un año antes de una facultad que todavía no se crea. Insisto, una inexactitud. No quiero llamarle error porque eso suena muy feo. Los historiadores nunca se equivocan, a veces dicen inexactitudes. Y eso fue lo que sucedió. Bueno, de tal manera, como dijo hoy Sebastián, de manera muy atinada, y con mucho gusto lo escuché, dijo que nuestra hoy facultad de Biología tuvo su origen verdaderamente en la vieja Facultad de Altos Estudios. Y le llamamos vieja por respeto, no por año, ¿no? Ok, podemos ya, si quieres, quitar este documento y volvemos al PowerPoint. Bueno. Como mero homenaje, les paso esta fotografía, que seguramente Gloria está al 100, porque ahí está nuestra maestra Gloria. Ella formó parte de la primera escolta de esta facultad. Cuando el único varón de esa escolta, el hoy doctor Dante, fue el abanderado.
Mejor promedio. El mejor promedio, el más guapo, todas las alumnas andaban tras él. Coincidió. Y creo que Dante nunca se dio por enterado o se hizo interesante. Se hacía el interesante. Esa fue nuestra primer escolta. Esa escolta nos representó, y yo creo que es mucho más allá lo que representa esta imagen del solo recuerdo y mención. Somos nosotros quienes estábamos ahí. ¿Quieres pasar la siguiente diapositiva? La que sigue, por favor. Bien. Voy a remitirme no al año 63, ni siquiera al 62. Voy a remitirme al año de 1950. 1950, tengan en cuenta ustedes, por favor, que la universidad adquiere su autonomía por primera universidad en el país de ser autónoma. Ni la UNAM. La UNAM, 5 años después, le dieron la autonomía. Por eso nosotros este año estamos de festejos grandes, porque nuestra universidad ha cumplido 105 años de universidad autónoma con el nombre de Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hace 5 años se le otorgó el título de benemérito. Y el Consejo Universitario, en sesión solemne, decidió no alterar el escudo de la universidad y por lo tanto no aparece en los logos esa leyenda de esa categoría excelente de benemérita. Pero eso somos. La palabra benemérito nos hace pensar en que es una unidad, en este caso una universidad, al servicio de la sociedad. Esa sociedad que, en palabras de Vasco de Quiroga, no estaba formada por prójimos. Dijo Vasco de Quiroga, el prójimo no existe. El prójimo tiene nombre y apellido. Ese humanismo verdadero dedicado a la persona, no a la entelequia social. Esa es nuestra universidad. Y por supuesto que estamos orgullosos de formar parte de esa institución. Y les decía que en el año de 1950, siendo regente del Colegio de San Nicolás, don Natalio Vázquez Pallares se dio cuenta que el gobierno de los Estados Unidos, los gringos pues, iban a mandar un grupo de investigadores para hacer una serie de estudios en la costa del suroccidente de México. E iban a hacer un recorrido de reconocimiento de los recursos de la costa mexicana desde prácticamente una parte de Jalisco, todo Colima, Michoacán, Guerrero y hasta una pequeña parte del estado de Oaxaca, la costa. Y al frente de esa comisión, trabajo financiado por la Marina de los Estados Unidos, venía el doctor Donald D. Brand. Si nos fijamos en las fechas, la Segunda Guerra Mundial había terminado hacía pocos años. Y estos norteamericanos estaban preocupadísimos porque creían que era posible que se desatara un nuevo ataque por parte del Imperio de Japón hacia Estados Unidos y probablemente, creían ellos, podría entrar por México. Ese era el objetivo. Por supuesto que lo disfrazaron, como disfrazaron la invasión a Irak, como está disfrazada el apoyo
en este momento, Ucrania, etcétera, ¿no? Y don Natalio Vázquez Pallares se dio cuenta y fue con el presidente de la República y le dijo: señor presidente, van a venir unos gringos a hacer un estudio y usted ya les otorgó el permiso, lo cual pues está muy bien. Pero le pide don Natalio que a esa excursión se unan algún grupo de mexicanos que acompañen a esta expedición norteamericana, a lo cual el presidente de la República accedió. Y entre ellos mandó al historiador José Corona Núñez, que fue fundador de la Escuela de Historia en el año del 73, compañero nuestro, pues, nacimos juntos, y varias otras personas, pero entre ellas venía un ingeniero hidráulico. Ese era el título profesional que él ostentaba, y se llamaba Eli de Gortari. De tal suerte que Eli de Gortari es una mentira que no conocía el estado de Michoacán, es una mentira que no conocía la Universidad Michoacana, cosa que se le achacó durante varias ocasiones y lo denostaron, diciendo que era un espurio que no debería ser rector de nuestra universidad. Mentira. Él conocía muy bien. A raíz de ese suceso, de esa expedición norteamericana, se fundó justamente como pretexto para poder meter a la comisión esta de investigadores a algunos mexicanos, lo que luego se llamó la Comisión del Río Balsas. Eli de Gortari termina su trabajo en la expedición esta, se va nuevamente a la Ciudad de México y se doctora en filosofía. La universidad sigue sus caminos, sigue sus pasos, y entre otras cosas, Eli de Gortari conoce a este señorón, a don Fernando de Buen Lozano, hermano menor de nuestro fundador, de Rafael de Buen. Este señor había trabajado en el gobierno de Lázaro Cárdenas, y entre otras cosas, este señor fundó la Estación de Estudios Limnológicos del Lago de Pátzcuaro, con el cual se trajo, entre otras cosas, a la lobina y a la carpa de Israel vía la República de Cuba. Y el señor de Buen comentó con el presidente de la República que era muy importante que en los estados como Michoacán existiera una escuela de biología, y dejó sembrada la semilla. Fernando de Buen se regresa a sus labores y finalmente fallece en Chile. Es esa la razón por la que Eli de Gortari, que fue nombrado rector de la Universidad de Michoacán en el 63, nombró como director de la facultad, fíjense bien, Eli de Gortari era el rector, y nombra director de la facultad a don Rafael de Buen Lozano, hermano de este señor, de hecho el hermano mayor. ¿Hasta aquí vamos bien? No hay duda alguna. Espero no haber cometido ninguna inexactitud. Muy bien, ¿quieres pasar la que sigue? Eli de Gortari se da cuenta que para fundar una facultad que sea como el corazón y de donde renazca toda la vitalidad de las viejas facultades de la universidad, como era la Facultad de Ingeniería, como era la Facultad de Medicina, como era la Facultad de Leyes, como era la Facultad de Farmacia, como era la Facultad de ¿qué? Bueno, todas pues, ¿no? Necesitaban un corazón que bombeara nuevamente
entusiasmo. Y entonces se hace llegar de una cantidad de profesores, investigadores, que verdaderamente lograran interpretar el humanismo de Vasco y lo llevaran a objetivos de trabajo en la realidad cotidiana de la investigación, la enseñanza y la aplicación del trabajo en beneficio de un pueblo. Qué pena que este señor tuvo que salir en la cajuela de un vehículo para que no lo mataran, ¿eh? Después del problema del 66, él tuvo que salir prácticamente como un apestado, y nos puede recordar esa imagen las películas más dramáticas de la Segunda Guerra Mundial, de la gente que huía del nazismo. Pues eso le pasó a Elie de Gortari. ¿Quieres pasarla que sí? ¿Y a quién trajo? Bueno, ya dijimos al gran biólogo don Rafael de Buen, pero trajo entre otros a Juan Brom, un historiador prestigiadísimo. Juan Brom creo que era de origen checoslovaco. Trajo a Jaime Alfonso Díaz Rosoto, que había sido secretario de la República de Guatemala y había sido exiliado evidentemente por los golpes de los gorilas que a veces toman el poder de las naciones. Trajo a José Luis Barcarcel. Barcarcel, cuando se cierra la facultad aquí de Altos Estudios en el 66, se va a la Universidad de Puebla y funda la Facultad de Filosofía de la Universidad, de la Benemérita Universidad de Puebla. Trajo a Guillermo Haro. Guillermo Haro era doctor en filosofía. Todo el mundo a Haro lo conocemos como astrónomo, ¿no es cierto? Pero curiosamente, como astrónomo era un aficionado. Probablemente el astrónomo más importante mexicano. Cuerpos celestes llevan su nombre, pero de origen era filósofo, ¿eh? Estuvo aquí en las aulas. No sé si saben dónde estaba la Facultad de Altos Estudios. ¿Estaría en Santa María por lo de Altos? No. Hoy, donde fue la Facultad de Altos Estudios, hay una secundaria popular atrás de San Nicolás. Vayan a verla, es un edificio hermoso y lleno de historia. Ahora es una secundaria popular y se mantiene como tal, ¿eh? Pues ahí estaba la Facultad de Altos Estudios, pegada justamente al centro, al corazón de la Universidad Michoacana. Un día que no tengan mucho que hacer y anden por el centro, después de tomarse un café y todo, vayan a conocer el edificio. Trajo a Asdrúbal Flores, a Francisco Servín, al doctor Oster y un paisano de Silvia y de Ramiro, ¿no? El famosísimo doctor Órale, Santiago Zendejas. Santiago Zendejas, sin duda alguna, fue el profesor más joven que daba clase en esa facultad. Hijo de un profesor de música uruapense. Él había terminado su doctorado ya en Inglaterra. Él luego él estaba adscrito a la UNAM y pidió que lo comisionaran, y entre otras cosas en esta universidad fundó el Instituto de Investigaciones Metalúrgicas junto con Ireneo Rojas, un hombre que formó parte de la creación del pueblo purépecha. Eso es nuestra universidad. Esta es la facultad de la cual provenimos nosotros. 1963. Autorización de
de su creación en el 62. La universidad tiene 105 años en este momento y no había cumplido 50 cuando ya se pensaba que la biología formaba parte del conocimiento esencial de la ciencia para ponerse junto con las humanidades al servicio del pueblo, de la sociedad, del prójimo, de ese prójimo con nombre y apellido. ¿No se sienten orgullosos? ¿No se sienten como que su pecho se empieza así a expandir y decir, entonces nosotros abrevamos en esos lugares que son veneros de sabiduría y de humanismo? Pues así debemos sentirnos, así exactamente. Yo, al igual que Ivonne y al igual que otras muchas personas, como José Magaña, que veo en este momento aquí con nosotros, al cual le doy una bienvenida muy particular, no estudiamos aquí, llegamos, pero la universidad nos recibió con ese cariño, con sus brazos abiertos, como un alma mater, y creo que hemos dado lo mejor de nosotros para formar parte de esta comunidad. ¿Quieres pasar la que sigue? No vamos a hablar de cada uno de estos señorones, pero estos eran nuestros maestros. Bueno, te voy a pedir si me haces favor de regresar a donde viene una serie de, bueno, es un esquema. Y en este pequeño cuadro resumí los eventos históricos más sobresalientes, digamos, hasta el año de 1975, ¿no? En la parte de, digamos, del centro están los años marcados y hacia arriba están los rectores y hacia abajo están los directores de nuestra facultad, en ese tiempo escuela. Como atención, homenaje, reconocimiento, humildad, reconocemos al doctor Rafael de Buen Lozano como nuestro primer director de los años 63 a 66, año en que se cerró la facultad. En el año del 73, Ilhuicamina Mayés Asencia fue nuestro director. En el año de 1976 tuve la fortuna de que la universidad, a través de su junta de gobierno, me nombró director. Después vino Sócrates, luego estuvo el profesor Javier Madrigal Sánchez, luego estuvo Javier Alvarado Díaz, Julián Javier, y luego Miguel Martínez, aquí presente. Luego estuvo Mario, luego Edmundo, luego Totli, luego José Fernando Villaseñor, luego Tena, luego Juan Manuel Ortega y hoy Ramón. Llegó tarde, ya había hecho yo el cuadro. Y no tuve tiempo de actualizarlo porque debo comentar que yo me di cuenta que tenía que dar esta plática ayer. A las 8 de la mañana que leí un correo que mandaron al correo institucional, me di cuenta y dije, ah, mira qué padre. Excelente. Creo que confían en mí. Va a presentar una plática de un día para otro y pues ándale que sí. Afortunadamente, ayer mismo nuestro director me hizo favor de llamarme por teléfono y me dijo, no se le vaya a olvidar que tiene que estar allá, ¿eh? Le dije, ah, no, pues sí, qué bien. A las 12 nos vemos. Dijo, no, a las 10. Ah, caray. ¿Cómo que a las 10? Sí, es que usted tiene que darle la bienvenida, como afortunadamente tuve posibilidad de hacerlo, al maestro Núñez, ¿no? Pero bueno,
No alcancé pues entonces a meter ahí a ¿no? Bueno, si te regresas por favor a donde estábamos. Debo decirles que en realidad esa facultad empezó a funcionar, pero no las 4 carreras que la componían empezaron a trabajar desde el principio, porque el doctor Rafael de Bueno, siendo biólogo, que venía de Barcelona, por los problemas que todos conocemos de la guerra civil, se tuvo que exiliar en América, igual que su hermano mayor, Fernando, y toda una pléyade de gente. Dijo que quería revisar el plan de estudio de manera personal, y eso hizo que no hubiera desde el principio, que no entrara en función la carrera de biólogo. Por eso es que no hay egresados de la facultad, no hay biólogos egresados de la Facultad de Altos Estudios, porque no terminaron. Sí hay egresados de historia, sí hay egresados de filosofía, sí hay egresados de físico-matemáticas. Para muchos de los presentes, o para algunos por lo menos, y no muchos, hay viejos conocidos e incluso amigos con los cuales hemos tenido como buenos amigos algunos enfrentamientos. Por ejemplo, el ingeniero Canedo es filósofo. Él estudió aquí. Ese Canedo, papá de Sabrina, él. Yo creo que todos conocemos bastante bien al maestro Francisco Tejeda Ceballos. Él es físico matemático. Conocemos a Leonardo Sáenz. Es decir, hay egresados, pero de biología no. En realidad biología no empezó a trabajar en el 63. Biología empezó a trabajar hasta el 65. ¿Quieres pasar la que sigue, por favor? Síguele, por favor. Síguele, por favor. Otra más. Otra más. Otra más. Sí. Otra más. Ahí está don Rafael. Cuando don Rafael llega aquí ya era un viejito. Tenía un poco menos de la edad que yo tengo hoy, pero ya era un viejito. Yo no, ¿eh? Él. Pero era un viejito lleno de sabiduría. Y los que tuvieron la oportunidad de conocerlo, yo no lo conocí personalmente, dicen que trataba a los estudiantes como su abuelito. Con ese cariño, con esas ilusiones y todas esas esperanzas puestas en ellos. ¿Quieres pasar la que sigue? Bueno, ahí está un extracto de lo que veíamos al inicio en el PDF, ¿no? Las fechas tomadas de las actas originales del Consejo Universitario. ¿Quieres pasar la que sigue? La que sigue, por favor. Ahí está el plan de estudio. Revisado, hecho por don Rafael de Buen Lozano. Ese es el primer plan de estudio. Debo decirles que el segundo plan de estudio que planteó el biólogo Mayés
en la reapertura en el 73, tomaba algunos elementos de este plan e introdujo algunos del plan de estudios de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico Nacional, donde Mayes había estudiado. Si ustedes se fijan, en este plan, sobre todo al principio, llevaban una serie de materias que hoy nos parecerían extrañas de llevarse a cabo en una facultad de biología o en una escuela de biología, ¿no es cierto? Bueno, fundamentos de la fisicoquímica no, ¿verdad? Finalmente, pues la vida parece ser que es un fenómeno fisicoquímico. Pero curiosamente llevaban fundamentos de la economía. Llevaban una materia que era fundamentos de la historia. Y llevaban una materia que se llamaba problemas científicos y filosóficos. Evidentemente esas materias se llevaban en conjunto con los estudiantes de las otras licenciaturas. Se trabajaba como facultad, como un cuerpo integral. ¿Y para qué llevaban esas cosas? Porque había que hacer realidad el humanismo de Vasco de Quiroga. Y teníamos que conocer cómo es el lugar donde nuestro trabajo tendrá que desarrollarse y dar frutos. Y entonces, estos estudiantes abrevaban en estos conocimientos de la filosofía y de la historia, además, por supuesto, de la ciencia, para poder hacer realidad ese humanismo de Vasco. Nosotros aquí, cuando cambiamos los planes de estudio, seguimos llevando durante muchos años problemas socioeconómicos de México. A la fecha se siguen llevando algunas materias de la historia y de la filosofía de la ciencia, porque no puede perderse. Nuestra carrera no es una carrera politécnica, nuestra carrera no es una carrera de estar criando peces y produciendo melones de 10 kilos. Eso es parte. Pero la esencia es insertarnos, como ya se dijo en el evento anterior a este, en una sociedad con plenitud de conciencia y con conocimiento para el bienestar. No solo bienestar económico, sino también bienestar social. ¿Quieres pasar la que sigue? Este fue el rector de la Universidad Michoacana que le tocó fundar esa facultad inexistente de Ciencias y Humanidades, don Melchor Díaz Rubio, la que sigue. En el año de 1970, hasta ese año, esta imagen me parece que es importante porque nos debe hacer reflexionar muy seriamente. ¿Y en dónde se enseñaba biología en el país? Bueno, por supuesto que se enseñaba en el Instituto Politécnico Nacional y en la UNAM, en la Facultad de Ciencias y en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, fundadas ambas en el año de 1939. En el año del 52 se fundó la carrera en la Universidad de Nuevo León, la Autónoma de Nuevo León, aunque no se llamaba licenciatura en biología, se llamaba licenciatura de maestro en ciencias biológicas e investigador. Su nombre dice que una de sus principales encomiendas eran formar profesores de biología. En el 57 se cambió el nombre por ya carrera de biólogo. Y su director, pues es el prominente doctor Eduardo Aguirre Pequeño. En el año del 65 se fundó la carrera de biólogo en el estado de Morelos. En el 68 se fundó
la carrera en la Universidad Veracruz. ¿Y dónde está entonces nuestra universidad? En el 63. Tenemos una gran historia, una historia que muchas veces no hemos tenido oportunidad de conocerla y probablemente por eso no nos sentimos tan importantes como realmente lo somos. Déjenme comentarles. Ahora tengo un grupo de primer semestre y les pregunté, ¿cuántos años creen que tengo dando clase? Como 100. Dije, no pues, no me eches tantas porras. O sea, ¿cómo pues? Es decir, de verdad, parece ser que llegan nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, como pensando que esta facultad nació desde el 7º día de la creación, porque estábamos de descanso. Bueno, nosotros no, Dios estaba de descanso. Pero vamos a dejarlo para el 6º día, ¿no? En lugar del 7º, ¿no? O bien piensan que nació ayer, ¿no? O que nació con, no sé, con la independencia de México. Por eso a veces vale la pena tratarlos como si fueran nuestros nietecitos, ¿no es cierto? Como que hay que enseñarles así con cariño, tomarnos de la mano y decirles, mira, esta es tu historia y es necesario que conozcas la historia para que realmente participes de ella y que te sientas obligado a continuar. Esa es nuestra labor, eso es lo que queremos hacer. ¿Quieres pasar la que sigue? Ya para terminar, quiero decirles que me parece de elemental justicia que hasta aquí termine yo esta plática y todo lo que sigue son puntos suspensivos y que la culminemos dentro de un año, cuando la facultad cumpla 50 años. Y yo quisiera arrebatar el compromiso de todos nosotros, a partir del día de hoy, tener una serie de eventos académicos, culturales, sociales, etcétera, que nos conlleven al conocimiento profundo de nuestra facultad. Que nos comprometamos de verdad a trabajar de manera activa en la consecución del objetivo de dar a conocer nuestra historia. Hace unos meses yo mandé una invitación a muchos profesores para que mandaran documentos, apuntes de clase, fotografías, y la inmensa mayoría de ellos, como el 99.99, me mandó por un tubo. En el mejor de los casos quiero pensar que dijeron pues que lo haga él, ¿no? Pinche loco que no tiene nada que hacer, ¿no? Y bueno, pues sí, lo voy a hacer, pero no quisiera hacerlo solo. Yo quisiera la colaboración de todos nosotros, ¿no? Por diversas razones. La historia la hemos hecho nosotros. Hace rato platicábamos con Ramiro y yo le decía, Ramiro, qué afortunados somos porque no solo fuimos espectadores de la historia, somos hacedores de la historia. ¿Cuántas cosas tiene que decirnos José? ¿Cuántas cosas tienes que decirnos Silvia? ¿Cuántas cosas nos tiene que decir Fernando, Ramiro, Juan Carlos, Miguel? Todos tenemos mucho que decirnos. Leti, Gloria, todos. Y si lo reunimos, y si lo juntamos, y si hacemos una verdadera comunidad, podemos hacer un evento muy valioso y festejar el próximo año los 50. Esta señora, en ese tiempo, vamos a llamarle seño, es la única graduada de biología. Se tituló a los 75 años de edad.
Ella pertenece a la primera generación de biólogos de la vieja Facultad de Estudios. Ramiro tuvo la oportunidad de conocer a otro, a Santiago. José lo conoció. Pero Santiago se murió y no se tituló. ¿Y por qué los conoció? ¿Por qué los conocimos? Porque ellos se reinscribieron a la nueva Escuela de Biología en el 73. Y Concha fue la única que terminó y se dedicó a dar clase. Ella daba biología y daba laboratorios en las secundarias, particularmente aquí en la secundaria técnica 2. Y un día llegó su nieta y le dijo: oye, abuela, ya me voy a titular de médico, ¿y tú cuándo? Y entonces a Concha como que le dio cosquillas y vino conmigo y me dijo: oye, échame la mano. Pues yo te echo la mano y todo lo demás que quieras, ¿no? Por mí no hay ningún problema. Y se tituló. Si ustedes se fijan, ahí dice: hace constar que es alumno del primer año de la carrera de licenciado en Ciencias Biológicas y está fechada en el 65, que fue el año que realmente se empezaron a dar los cursos de la Escuela de Biología en Altos Estudios. ¿Quieres pasar la que sigue? Parece ser que ella sí iba a la biblioteca. Creo que ahora la biblioteca, que además es excelente, certificada y todo, está vacía. Pues yo con esto quisiera terminar, no sin antes agradecer mucho que me hayan invitado. Y desde luego supongo que hay muchos comentarios y muchas preguntas. Ustedes pregunten todo lo que quieran. Si yo no les contesto, no se preocupen. Pero ustedes pregunten o comenten. Gracias. Sí, tengo una pregunta. ¿Qué significa la placa que está detrás de usted? La que está debajo de la Facultad de Biología. Esa es de la Facultad de Historia. Porque como dijo el historiador hace rato, nosotros nacimos juntos en el 73. Y la Escuela de Historia, luego facultad, tenía la dirección donde ahora está sí, y acá estaba la biblioteca, aquí enfrente. Entonces aquí en los corredores nos encontrábamos tanto profesores como estudiantes de ambas licenciaturas, ¿no? Por eso decía el señor ese que recordaba los salones. Pues sí, porque éramos vecinos, ¿no? Y éramos vecinos porque éramos hermanos. Físico-matemáticas siempre estuvo en el otro edificio desde que se inauguró los edificios de la entonces Unidad de Ciencia, Ingeniería y Humanidades. Ellos estuvieron en el edificio B. Nosotros estuvimos primero en el R y cuando nos venimos para acá, en el M, y cuando nos venimos para acá, fuimos compañeros de historia. Por eso el escudo ese es de la Facultad de Historia. ¿Alguna otra pregunta, por favor, o comentarios? Silvia. Sí. En este caso, cuando estaba hablando de las grandes científicas que vinieron con el doctor Rafael de Buen, hablaba de Santiago Zendejas. Y me hizo recordar porque mencionó a su papá.
Su papá fue mi maestro de música en la secundaria federal 1 en Uruapan, no sé si Ramiro también le tocó estar por ahí en esa secundaria. Y años después, Santiago Cendejas fue mi director en el Instituto de Investigaciones Metalúrgicas cuando yo hice la especialidad allí. Fuimos una de las primeras generaciones. Entonces el que diga que es un gran científico que vino en ese entonces a la Facultad de Altos Estudios, pues me hace sentir muy orgullosa de haber sido alumna de su papá y alumna, o más bien directiva, él, mi director en el instituto. Entonces, pues, es una contribución que estamos haciendo. Por supuesto, Santiago, bueno, yo tuve la oportunidad, evidentemente, de conocerlo. Me gustaría apreciarme de decir fue mi amigo, no, no es para tanto. Nunca llegué a sus tamaños. Pero Santiago era una persona maravillosa. Uno de sus últimos papeles que desempeñó fue rector de la Universidad Tecnológica de Morelia, de la UTM. Fundó, como decíamos, el Instituto de Investigaciones Metalúrgicas. Él fue durante muchos años asesor científico del Senado de la República. Él había trabajado durante muchos años como fundador y administrador de algunos museos, sobre todo en Holanda. Un señorón. ¿Y por qué la gente lo conocemos en el mundo en donde vivimos, en este submundillo, ¿no?, como el doctor Órale? Porque cuando Santiago se le convencía de algo decía, órale, como diciendo, nos comprometemos. Con mucho cariño para Santiago, ¿no? Una familia prominente, ¿no? Entrañable. Y su papá, pues qué decirlo, ¿no? Aquí pudiéramos hablar horas y horas y horas de tanta gente, ¿no? Qué bueno, Silvia, que recordaste esos puntos. Te agradecemos mucho. Gracias. Me hace sentir orgullosa de haberlos conocido y de haber trabajado con ellos, o bueno, aprender de ellos en ambas instituciones. Gracias, Silvia. ¿Cómo se integra usted aquí a la Facultad de Biología? Hay que hablar con el micrófono porque se está grabando. ¿Cómo fue que se integró usted aquí a nuestra Facultad de Biología? Pues yo creo, ahora que lo veo a estas alturas, lo veo así como algo que se hizo realidad partiendo de una ficción que además yo no conocía. Diríamos coloquialmente, pues, por chiripada. Resulta que yo vine de vacaciones a la ciudad de Morelia con mi amada esposa. Ella tenía algunos familiares aquí. Yo no conocía a nadie en Morelia, a nadie así literalmente. Pero nos gustó mucho la ciudad. Y nosotros estábamos en un semestre en el que no teníamos mucho que hacer porque ya tenía yo mi beca para irme a estudiar a Canadá. Me iba a estudiar ecología forestal, que era la supermoda, era lo máximo, era lo picudo. Y resulta que en esos días de vacaciones que venimos a Morelia, alguien me dijo, es que se acaba de abrir aquí la escuela de biología. Les dije, ay, no es cierto, ¿que va a haber biología aquí? Pues sí. Y me presentaron al director, a Mayés. Y Mayés me dijo, mañana empiezas a trabajar. Le dije, a ver, alto tu cuaco, párale, ¿no? O sea, ¿cómo? Sí. Yo nomás vine aquí de mirón.
Pues me quedé a dar clase por un semestre. Ramiro ese semestre entró a primero. Cuando yo empecé a dar clase. Sus compañeros, esta Concha entre otras, iban ya en tercero. Y llegado el momento de mi partida, pues Mayes me corrió. Bueno, no me corrió pues. Bueno, sí me corrió. Pero fue decente, ¿no? Y me dijo, pues ya, ahí muere. Y entonces yo dije, bueno, pues está bien, ya me voy. Pero curiosamente, el entonces rector, que para este tiempo ya era el doctor Genovevo, me mandó llamar y me dijo, oye, biólogo, necesitamos un director para biología. Le dije, pues qué padre, ¿no? Pues, búscatelo porque yo, pues, ya me voy. Y me dijo Genovevo, oye, biólogo, ¿no hiciste tú un juramento de fidelidad a tu carrera cuando te titulaste? Ay, pues claro que sí. Ah, bueno, pues cúmplelo. Y me nombraron director. Por eso porque me quedé aquí. Pero bueno, qué afortunado, ¿no? Que me caí para arriba, ¿no? Bueno, sacrifiqué, pues así para hacerme la víctima, mi posgrado y mi estancia en la Columbia Británica y todo este tipo de cosas. Pero pues todavía esos 6 meses por los que vine no se han acabado. Esa fue la razón. Pero esto es nada más para los amigos, ¿eh? Eso no se cuenta. Así como a mucha gente, ¿no? Así fue como llegué y pues todavía estamos acá, ¿no? Y pues con toda la alegría que se puede tener en este mundo, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Bueno, pues yo le tomo la palabra, te ponemos a trabajar para hacer, ¿por qué no se escribir? Si no, dicen que la historia la escribe quien gana, pero parece que hay, creo que no debe existir una disputa eterna o un conflicto permanente, porque la historia también se escribe de diferentes puntos de vista, incluso con diferentes argumentos, o hasta cuestiones anecdóticas. O sea, me estoy recordando muchas cosas. Y bueno, sí, efectivamente, pues en una plática no alcanza para decir todo lo de dónde venimos, ¿no? Nuestro origen. Y es que, pues, si nos remontamos más atrás del doctor de Gortari, pues un señorón, como dice el maestro Méndez, que muchos de ustedes seguramente lo pegaron en estampitas en sus planillas de la primaria, que se llamaba don Melchor Ocampo, que fue pariente del rector Melchor Díaz Rubio, que fue el que reinauguró lo que hoy es la Facultad de Biología. Pues era un naturalista, el famoso filósofo de la Reforma, ¿no? Entonces, hay más atrás, si le buscamos hay más y más atrás. Pero algo muy importante que hay que rescatar, que lo podemos resumir en varias frases, ¿no? Dicen que aquel que no conoce la historia o su historia, en este caso nuestra historia de la facultad, de nuestra propia universidad, estamos destinados a repetir los mismos errores, dicen por ahí. Pero también creo que quien no conoce, quien no se ubica en los aspectos históricos, sociales, no comprende lo que está viviendo. Para poder entender, hay otra frase que dice que para poder entender el presente hay que conocer el pasado, es decir, lo que estamos viviendo ahora, como decíamos hace rato con el maestro Méndez, pues es el resultado del pasado, para bien o para mal, lo que hayamos hecho bien, lo que hayamos hecho mal y lo que hayamos dejado de hacer. Esa es la facultad ahora, ¿sí? Esa es la facultad en términos muy generales. De algo quizás seamos culpables y de algo quizás seamos
hayamos contribuido al éxito de la facultad. Y aquí rescato algo que decía el maestro Ramón y que también lo mencionó el maestro Méndez, es que la facultad nos ha caracterizado vivir de verdad en comunidad. Y pues habrá que ponernos a escribir. Yo por ahí tengo una cuartilla y media escrita, por ahí luego te la voy a dar a conocer, ahora por los 50 años, de qué es una comunidad, qué nos identifica, qué nos hace ser comunes. No solamente lo que estamos viviendo ahora, sino también nuestro pasado. Y porque estamos también planificando nuestro futuro, ¿o no? Conocemos el pasado para entender el presente y proyectarnos hacia el futuro. Ese futuro, ¿cuál es el futuro de la Facultad de Biología? ¿Cuál es el futuro de las ciencias biológicas en nuestro estado, en el país, en el mundo? ¿Cómo es que ahora la genética, la bioquímica y estas... Es más, ¿cómo se enseña la biología ahora en la actualidad? Nosotros todas seguimos con los planes de estudios de semestres. En cambio, ustedes van a la UNAM, al Politécnico o a Harvard y se darán cuenta que la biología se estudia de manera diferente. Se habla de la interdisciplinariedad, de la multidisciplina, etcétera, etcétera. Aquí en el campus de la UNAM hay una escuela muy similar, que se llama algo así como Ciencias Ambientales, y sus materias son, pues, ¿qué están haciendo? ¿Qué están estudiando? ¿No? Es una visión diferente de lo que es la biología en la actualidad. Creo que hacia allá, en algo tenemos que caminar. Hay cosas que el destino como que se entreveran las cosas, ¿sí? Cuando hablaron del maestro Santiago Centejas, yo lo conocí como un muchacho, también fue mi maestro su papá. Formé parte orgullosamente de su coro Orfeón de la escuela secundaria, la ESFO, la única escuela secundaria que veo en Europa. Era un tipazo, había mucha música, era muy estricto, pero era muy chistoso. Y estaba estrictamente prohibido reírnos de sus chistes, porque nos sacaba, nos corría del salón. Pero nos hacía reír, pues teníamos que reírnos. A mí me expulsó como 2 o 3 veces. Toda después, cuando yo estaba estudiando biología, una vez me persiguió ahí en el portal de Uruapan, así. Usted se rió de mí, usted se burló. Yo ya no me acordaba. Para entonces ya conocía al maestro Santiago, al doctor Santiago Centejas, y que es donde se entreveran y se entrecruzan las historias. Yo recuerdo, porque un vecino mío enfrente de la casa de Uruapan, el doctor Arturo López Ceja, que a lo mejor ustedes lo conocieron, que también fue uno de los directores del Instituto de Investigaciones Metalúrgicas, eran muy amigos y compartimos muchas cosas con su familia, etcétera, tanto cuestiones de la universidad como cuestiones familiares. Yo recuerdo que ellos andaban, en aquellos tiempos se acostumbraba a ir a gestionar toda la Ciudad de México para que se hicieran las cosas por acá, porque no había mucha lana. Si se han fijado que en los últimos años no tenemos ni para pagarnos los salarios, pues antes era, pues sí había más recursos, pero había que gestionar en la Ciudad de México. Y recuerdo perfectamente que ellos fue un grupo de los primeros, o sea, el doctor Bedoya, todavía el doctor Heriberto Bedoya, papá de Cutsi, algunos se conocen a Cutsi Bedoya, que trabajaron en el IDIRENA, ¿sí? Arturo López Ceja, Bedoya, otros hijos de grandes hombres como los Tavera, que también trabaja por ahí, yo trabajo ahí en el instituto, fueron a ver a un señor que trabajaba en el departamento del Distrito Federal, lo que es hoy es la Ciudad de México, era el gobierno de la Ciudad de México. Se llamaba don Enrique Bautista, papá de Enrique Bautista, que son los dueños de donde está ahora la estación de biología de la facultad, que está en un impasse por ahí, pero entonces fíjense cómo se entreveran los uruapenses, los morelianos, etcétera, y que forman parte de todo este tramado histórico que apoyaron en muchas circunstancias. Hay muchas, obviamente, anécdotas, hay muchas anécdotas pues que nos causan alegría, tristeza, muchos buenos recuerdos. Hace rato comentábamos con el maestro aquel viaje grandísimo, quizás acordar varios de ustedes, que llevábamos 4 autobuses a la costa de Michoacán, ¿sí? Que fueron pues, el maestro Núñez, el maestro Méndez, el maestro Sócrates, que en paz descanse, Magaña también fuiste, ¿no? Sasso, etcétera, en fin, y éramos estudiantes. Todavía hay por ahí algunas fotos en blanco y negro. Otro día había una de la maestra Marlene, muy delgadita, chaparrita. Y por ahí hay alguien. Es que en aquellos tiempos, ahorita, muchachos, ustedes son un celular, hacen maravillas o pueden hacer maravillas. Antes tener una cámara era
sumamente difícil. De mi sección solamente había una persona que tenía cámara, la compañera Katy Isley, que por cierto ya falleció, era la única que tenía cámara. Entonces, pues era complicado hacer una memoria fotográfica. Creo que es importante hacer una memoria fotográfica. Quizás sea uno de los propósitos del 50 aniversario, hacer una memoria fotográfica de la facultad. Hay muchos videos por ahí. Chapela debe de tenerlos por ahí, muchos que se han generado. Los primeros videos que se generaron aquí de la facultad, medio feyotes, todos allá, marichotes, si ustedes quieren. Se va a enojar Chapela, va a decir que no hacían las cosas bien. Pero bueno, pues por ahí empezamos con otros compañeros y hay videos viejos, diaporamas, etcétera, etcétera, que fueron parte de la memoria histórica de la facultad que habrá que recuperar y tenerla para algún momento dado. Otra propuesta sería de que todo esto que se está grabando, ¿por qué no hacer una obra única del 50 aniversario de la facultad? Digital o impresa. Pero sería otra propuesta desde la dirección. De todos los eventos que se realizan de aquí hasta que terminen los 50 años, de los festejos de los 50 años. Por ahí les hice llegar a copiar a Ivonne, es una propuesta muy general, algunos de ustedes la conocen, y hay que, bueno, yo me comprometo a eso, hay que enriquecerla y hay que hacer muy buenos festejos, ¿sí? Bastante nutridos, que sean útiles para también que sean como una orientación hacia dónde queremos caminar. Creo que es tiempo que en la facultad nos sacudamos la modorra de la pandemia y todos los años que han pasado atrás de esas administraciones y que nos sentemos a platicar sobre qué facultad queremos, hacia dónde queremos ir. Bueno, lo que a mí me queda de tiempo y de vida, ¿no? Pero hacia dónde, o sea, cuando digo que nos sentemos, no es que nos sentemos nada más el maestro Méndez o con Pedro, Magaña, etcétera, a echarnos un café. No, que nos sentemos todos, estudiantes, trabajadores, profesores, etcétera, y hagamos un buen ejercicio para ver hacia dónde tenemos que caminar. Y creo que eso sería muy importante. Por lo demás, bueno, yo le agradezco al maestro Méndez. Hay otra cosa muy anecdótica, fíjense. De todos los profesores que yo tuve en la facultad, solamente hay dos a los que le hablo de usted. Uno es él y el otro es el maestro Javier Madrigal. ¿Por qué? No sé. Por alguna razón será. Gracias, maestro, y gracias a ustedes. Me hubiera gustado que eso estuviera más lleno, pero habrá tiempo para repetirla y enriquecer la plática. Gracias. Gracias, Ramiro. Me hiciste recordar algo que vale la pena. Es que somos grandes. Hace unos días, le comentaba a Ramiro hace rato, me tomé un café en una mesa del portal, en una de esas mesas que no deberían existir, ¿no? Había 4 individuos ahí reunidos y juntos formaban pues varios siglos, ¿no? Puro viejito. Y entre ellos estaba Manuel, un señor que era chofer del autobús de la Facultad de Medicina, que participó en ese viaje de los 4 autobuses. Toda la escuela nos fuimos. Y recordábamos ahí con ellos a doña Manuela. Doña Manuela era una persona que era afanadora, hoy se les llaman intendentes y ahora ya tienen otra categoría, no sé cómo se llamen, con los cuales estamos agradecidísimos, ¿no? Pero doña Manuela, entre otras cosas, era analfabeta. Y gracias a José Magaña, doña Manuela se convirtió en una persona habilísima para montar las plantas herborizadas del herbario. Eso somos. Eso somos. Eso tiene que darse a conocer. No es posible que se quede en el recuerdo de unos cuantos. La historia, entre otras cosas, sirve para eso, para hacernos vivir lo que no tuvimos el tiempo de haber estado en ese momento. Ese José, ¿cómo se le ocurre poner a un intendente a montar los ejemplares del herbario?
Esa era nuestra manera de pensar, ¿no es cierto? Y así como esa, tenemos muchas anécdotas vivificantes, agradables, que vale la pena que no se pierdan. Pedro, ibas a decir algo, perdón. Sí. Bueno, yo quiero primero mencionar a los jóvenes, que yo tengo ya aquí casi, pues llegué en el 80, pero ya no soy biólogo. Mi sobrino, mi hermana, mi tío, mi hermano el menor, todos están metidos en la biología, menos yo. Pero yo he tenido grandes maestros de biología, los tengo todos los días. Cuando hablo con los estudiantes en clase, cuando hablo con el maestro Méndez, que no me dejará mentir, siempre que charlo con él salgo muy renovado, muy motivado, he aprendido de todos. Cada vez que voy al X o para allá veo esas plantas que el maestro José Magaña plantó ahí, que ya tienen décadas, ¿no? Preciosas, y aprendo biología y también aprendo de la vida democrática y de la conciencia política y académica, como el caso del maestro Romero, el don que tiene Juan Carlos como persona, el maestro Miguel, del cual ya se ha hablado mucho, y de los maestros que están aquí presentes, ¿no? La maestra Gloria, me sentí muy orgulloso cuando la vi en la gentes que fueron mis alumnos. Por ejemplo, hay uno que le dicen el chino, un tal Arnulfo, que todavía me debe una visita al programa de radio. Entonces, bueno, han pasado 25 años, espero que me cumpla y un día lo pueda entrevistar en la radio. La maestra Silvia, que todo el mundo quiere muchísimo, siempre es. Y bueno, Fernando Villaseñor, mi primer desliz. El primer 10 que yo puse, se lo puse a ese joven que está en la esquina. Y después de él ya cualquiera puede sacar hasta 10 conmigo. Pero el primero fue él. Ni Carlos Tena, ni Ricardo Pérez, ni un montón de gentes que fueron mis alumnos. Bueno, y les voy a comentar una anécdota. A Fernando Villaseñor en la tercera o cuarta clase llevé un libro que no conocían los maestros, de un tipazo que, bueno, Méndez sí lo conoce, porque incluso a Méndez le robé el libro, maestro, ya le pedí perdón una vez, pero le quité el libro del árbol del conocimiento de los dos neurobiólogos más prestigiados del mundo chilenos, ¿no? De un texto que se llama El árbol del conocimiento. Se lo voy a devolver, maestro, se lo prometo. Voy a sacar una edición de lujo y todo. Pero bueno, a Fernando le llevé un texto de Hans Magnus Heisenberg, que en aquel tiempo se llamaba, parafraseando la obra, Ramiro, la obra de Marx de crítica de la economía política, ese texto se llamaba Crítica de la ecología política. ¿Te acuerdas, Fernando? Bueno, hoy en día Patricia Ávila, Víctor Manuel Toledo y no sé cuántos gentes, Enrique Leff y cuántos, unos 15 o 20 años para acá, hablan de ecología política. Y Fernando en 2 clases leyó el texto y lo conversamos en clase. Entonces imagínense ustedes, he tenido alumnos que el solo hablarlos, este muchacho guapo, también, que también tiene arrastre con las chicas, ¿cómo se llama? El hijo del maestro Madrigal, ¿cómo se llama? Javier da unas clases que yo me quedaba así de que, no, yo ya no quiero, mejor quédate tú a dar la clase porque lo hace muy bien. Y Méndez sí, aunque a veces Méndez también es como yo, ha hecho llorar a los estudiantes. Váyase de aquí, vaya a la biblioteca y todo eso. Pero él habla con el corazón. Y cada semestre se preocupa porque su didáctica sea de la manera más amable para sus alumnos. Y me consta.
Y bueno, pero yo lo que quería decir cuando usted me invitó antes de su plática, y lo que quiero hacer es una pregunta, que Ramiro abrió la ventana. Si Ramiro no hubiera abierto la ventana, yo no me hubiera atrevido, ¿sí? Hoy en día, bueno, también usted necesita, maestro, en estas pláticas que señala Ramiro, necesitamos un maestro que nos hable de los... Porque a mí me ha hablado, pero yo qué, yo soy un mortal de menor tamaño, hay que hablarlo con los jóvenes, de los naturalistas del siglo XIX, de Villada, de Bárcenas y de Herrera, de la historia natural, de cómo surge la biología en México y el papel de Aguirre Beltrán con la primer cátedra de recursos naturales, y que nos hable de todas esas gentes que en el siglo XIX aportaron mucho a lo que dice Ramiro como ese pasado que mucho tiene que alumbrar en el presente y en el futuro. Pero bueno, ya volviendo a la pregunta, porque no quiero abusar del rollo, y si no todos se acuerdan de mi hermano que decía que iba a ser breve, y no, pues cuál breve, ¿no? Bueno, mire maestro, hoy en día se habla de ciencias biológicas, ¿no? Y que la interdisciplina, y que la paleontología, y que la evolución, y que la biografía, y que tienen una carga teórica muy potente en todas las líneas de formación, en todas las áreas académicas y demás. Se habla de ciencias de la tierra, se habla de ciencias ambientales, en donde ya se incorporan otros aportes. Hay dos disciplinas que tienen contacto con muchos otros campos: la ecología y la antropología. Es más, hay una relación orgánica entre la antropología y la biología, por aquello de la antropología física, ¿no? Por aquello del tránsito del habilis, del erectus al habilis, al sapien y al demens, y no sé hasta dónde nos va a llevar el proceso evolutivo. Y la pregunta es muy concreta, por el rigor epistemológico, por el rigor conceptual, teórico y por lo que sea, ¿qué opina usted? Porque usted cuando ha impulsado varios de los modelos curriculares, de los planes de estudio, en el penúltimo, aquel de las líneas de formación, donde se pretende y se pretendía y se sigue pretendiendo la integración horizontal y vertical de las líneas de formación, o las áreas académicas, o como las queramos llamar, y Ramiro dice, tenemos que mirar hacia allá, y ahí es donde yo quiero que usted haga, aunque sea un breve comentario, pero un comentario crítico, porque yo siento, y lo digo de todo corazón, y no es malo eso, todavía hay mucha carga de un cientificismo positivista, ¿sí?, de querer medirlo todo, de basarnos en modelos deterministas, como si todo fuera Descartes, como si todo fuera Newton, como si no hubiera, ¿no? Y ahí está la física cuántica, y hay muchos otros aspectos de la conciencia transpersonal, ahora ya me atrevo a decir espiritualidad, pero antes cuando esto se mencionaba hasta parecía que de cuál fumó, qué trae, o qué mocho me salió. Entonces, que la dimensión ambiental, ¿no?, la realidad ambiental, la complejidad ambiental es multidimensional, multifactorial. El mismo concepto de territorio ya no lo podemos desligar de la parte humana, cultural, simbólica y demás, ¿no? Ya ese suprasistema del territorio implica mucho. Entonces, yo lo que quiero es que me dé, maestro, un comentario, que sea breve, que me quite un poquito sobre la importancia de lo que dijo Ramiro. La transdisciplinaridad. La transdisciplina, ¿no? Porque yo sí siento que hemos avanzado mucho. Ya los marcos teóricos, bueno, se nutren de diversas, pero todavía tenemos que dar el salto a otras propuestas más creativas, más abiertas, más flexibles, desde el prisma de la complejidad. ¿Por qué no? Gracias y disculpen el abuso de... Gracias, Pedro.
Mira, esta pregunta que haces me llena de un poco de tristeza. Déjame comentarte por qué. Cuando de recién regresamos a las clases presenciales, le di clase a un grupo de octavo, creo que regresamos en un semestre par, ¿verdad? Y les pregunté a mis alumnos que acababa de fallecer el año anterior dos grandes científicos. Acababa de fallecer Wilson y unos días antes o unos días después, no lo recuerdo exactamente, ya cerca de la Navidad, había fallecido Lovelock. Y mis alumnos no sabían quiénes eran ni uno ni el otro. Resulta que no ubicaban a Lovelock como, junto con MacArthur, los hacedores de la ecología de islas, no conocían la obra fantástica que han logrado de conservar gran parte de la Amazonia, y a Wilson tampoco lo conocían. Y es una verdadera pena la que sentí en ese momento, porque no es posible que nuestros estudiantes no conozcan a estas personalidades. Me refiero particularmente a Wilson, donde Wilson dice, bueno, supongo que nadie duda del papel tan importante en la biología de Wilson, ¿verdad? Fundó la línea de la sociobiología, fundó la página de la Enciclopedia de la Vida, pero eso es poca cosa con una de sus obras verdaderamente maravillosas que vale la pena leer y releer y criticar, en donde dice que finalmente la ciencia por sí sola no puede dimensionar al hombre. Y si no puede dimensionar al hombre, no puede dimensionar al medio y no puede dimensionar a la sociedad. Y apela a que debemos regresar al espíritu de los hombres del Renacimiento, donde el cuerpo de conocimiento era uno y no había divisiones, donde no podemos entender a los seres vivos si no es en su entorno, donde no podemos entender al entorno si no es a través de las ciencias de la tierra, o llamadas así. Entonces es evidente, lo menciona Ramiro, lo mencionas tú, lo menciona Wilson, lo menciona mucha gente, que esto tiene que hacerse realidad en regresar a ver la realidad como un todo complejo. Ramiro lo dijo, voy a pasarles un documento de lo que es una comunidad, como uno. Si no regresamos a ese espíritu donde tratemos realmente en las raíces de dimensionar que todo está relacionado, no podremos seguir más que cometiendo errores, pensando que la química es una y que la química está partida en dos pedazos, una la orgánica, la otra la inorgánica, y que el análisis químico forma parte de sabrá Dios qué. No estamos más que fraccionando. Yo quiero entenderlo de acuerdo a los conceptos de las revoluciones científicas, Pedro, y con eso termino y luego seguimos la plática. Puedes ya pedirte la cena porque vamos a seguirla hasta esa hora. Es en el sentido justamente de que es necesario retomar ese espíritu integral. Si algo nos caracteriza a los biólogos, y no es innato, es algo que hemos aprendido en nuestras facultades, a ver la realidad como algo más allá de las partes. Esto nos lleva a un concepto metafísico, y eso no lo estudia la ciencia. Aún en las ciencias biológicas hay cosas de las ciencias biológicas que estudian las realidades, ¿no? Hay alguien que estudia un árbol, una planta, un animal, un insecto, qué sé yo. Pero hay otras cosas que no existen de manera
así? ¿Quién estudia las relaciones entre los organismos? Eso no es algo material. Y entonces, ¿eso no es parte de la ciencia natural? Habría que reconceptualizarlo. Y nuestros estudiantes deben enfocarse a eso. Este es el nuevo paradigma, aparentemente, que dejará el siglo XXI. Y así como el siglo XX se caracterizó por biólogos prominentísimos, de los cuales la mayoría que conocemos son gringos, como dijo don Porfirio Díaz, ¿verdad? Pobrecitos de los mexicanos, tan lejos de Dios y cerca de estos gringos, ¿no? Pero hubo grandes biólogos en el siglo XX, ¿no es cierto? Está Mayer, está Wilson. En el siglo XIX, bueno, por supuesto que hubo gente importantísima, ¿no? Lamarck, todos ellos. Pues los del siglo XX del siglo XXI tienen que caracterizarse por eso. Tenemos que dejar atrás nuestros recuerdos románticos de la biología, aquella que estudiaba las estructuras sin meterse en las funciones. Eso no puede seguir así. Eso está bien para el romanticismo en el cual fuimos formados, bueno, por lo menos yo, creo que todos los demás son bastante más jóvenes, a lo mejor ya no les tocó eso. Yo todavía tuve la posibilidad de que me diera clase don Teófilo Herrera, doña Elia Caso, es decir, todos esos señores y señoras, ¿verdad?, que habían sido formados a su vez por ese naturalismo. José Magaña se formó con los biólogos españoles en el Politécnico Nacional. Eso tenemos que dejarlo atrás, pero eso no debe hacernos sentir tristes, al contrario, debemos decir, hemos dado un paso nuevo. Y eso tenemos que discutirlo, porque nuestra nueva facultad, que va a cumplir ya 50 años y esperemos que cumpla otros muchos más, tendrá que ser una facultad dinámica, acorde a los tiempos. Así como uno de los primeros trabajos que yo me eché al modificar el plan de estudio de esta carrera, de esta facultad, pues así tenemos que hacerlo. Y nuestro nuevo, después de 50 años, tenemos que renacer con un nuevo espíritu, y ese espíritu debe plasmarse en objetivos de trabajo, que lleven esos objetivos idílicos a la realidad, y eso debe plasmarse en un nuevo plan de estudio. Ese es el reto, por eso la historia, por eso Ramiro insiste tanto, al igual que yo, en que conozcamos nuestra historia para decir adiós a aquello que no deja de ser importante, no deja de ser bonito, no deja de formar parte de nosotros, pero no debe ya formar parte de nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes deben ir adelante. Yo recuerdo, un día Miguel, ya se fue desgraciadamente, imagínense quién es Miguel, pues, o sea, hay que hablar de Miguel. Hoy hablamos de algunos profesores, pero hay muchos, y muchos estudiantes. Un día Miguel me dice, pues lo que pasa es que en biología ya todo está descubierto, ya todo está inventado, lo único que tenemos que hacer es leer y aprender. Miguel dijo eso, ¿eh? No estoy mintiendo. Él lo dijo. Y cuando regresa, después de su posgrado, recuerdo que las primeras palabras que me dijo en el corredor, me dijo, maestro, estaba equivocado. Nada en biología está hecho. Ese es Miguel. Ese cambio se necesita. Estos jóvenes lo que necesitan es ese impulso, Pedro. Y si bien, espero no de ultratumba, pero sí voces del pasado, nos toca mencionar estos puntos para que nuestros jóvenes, directivos, profesores y estudiantes den el salto sin miedo. Gracias, Pedro. Bueno, pues,